Bien, buenos días. Intentaré ser breve. La brevedad no es una de mis características más habituales. No sonrías, Javier. Simplemente para explicar esta primera sesión del seminario que hemos bautizado como Clásicos de Derecho Constitucional. Y no voy a presentar al ponente porque obviamente es conocido por todos. Simplemente poner de relieve que esta iniciativa surge, primero, que no es original, esto es una iniciativa que ya existe en otros países, de la que tuve noticia en Italia en concreto, y que básicamente responde a una... el libro de Sosa Wagner, los libros de Sosa Wagner, maestros del derecho público. Y que responde a una, creo, necesidad cada vez más sentida, y es la de establecer puentes teóricos y conceptuales entre las personas con larga trayectoria, que no mayores, que llevan muchos años dedicándose al derecho constitucional y sobre todo las jóvenes generaciones de profesores e investigadores de derecho constitucional. Desde que yo empezara en mi carrera en los años 90 del pasado siglo y milenio, Dios santo, la carrera ha cambiado muchísimo. La forma de formarnos en derecho constitucional ha cambiado muchísimo. Desde esos saberes enciclopédicos que caracterizaban los primeros años de la formación de nuestra generación. Yo siempre recuerdo que mi primer libro fue El Sabain, Historia de las ideas políticas, se llamaba, algo así, ¿no? Resumido todo. A lo que hoy es el comienzo de la carrera, pues hay un salto enorme. Cada vez es un inicio de formación extremadamente especializado, condicionado por los requisitos administrativos de las acreditaciones, que exigen de quienes comienzan que se centren en publicar, dar cursos, acudir a congresos, y les impiden aproximarse a esos autores que han hecho reflexiones generales básicas para el derecho constitucional. Por eso, llamar a que profesores con larga trayectoria y reconocido prestigio hablen de esos autores, esas obras y esos debates, nos parecía algo extraordinariamente interesante. En la puesta en marcha de este seminario no puedo dejar de mencionar con muchísimo agradecimiento a Lucía Alonso, que desde el comienzo, que no ha querido sentarse con nosotros, pero bueno, se la voy a perdonar porque hay motivos que lo justifican, pero que tiene su asiento ahí reservado al lado de Javier, por su entusiasmo a la hora de organizarlo, por su interés y por sus ideas. El seminario se va a celebrar con carácter bimensual, trimestral. Cuando se celebre este seminario, no se celebrará en ese mes el seminario de profesores que dirige Javier, porque así no carguemos en exceso la ya de por sí extraordinariamente cargada agenda del Instituto de Derecho Parlamentario, y procuraremos ir invitando a personas de reconocido prestigio para hablar de autores de indudable importancia. El próximo seminario, que será pues a finales de noviembre, presumiblemente, o principios de diciembre, dependiendo del puente, lo impartirá otro autor reconocido, como es el profesor López Guerra, que hablará de la ley y la voluntad general, el trabajo de Carles de Malver. Nuestra idea es anunciar con mucha antelación, en este caso 2 meses, el ponente y el trabajo de autor que va a comentar, para así dar tiempo a los que estén interesados en el seminario a leer la obra, de tal manera que
si no la han leído, no la conocen, puedan venir al seminario pues conociendo la obra. Sin más, pasando a la presentación de Javier, no voy a presentar a Javier, obviamente. Creo que no lo voy a hacer con ninguno, porque tampoco presentaré, no tendrá ningún sentido que presente a Luis. Los dos siguientes ponentes confirmados, aunque no tengo los temas, serán Manuel Aragón y cerrará el curso Piedra García Escudero. No les presentaré ninguno, porque creo que diciendo los nombres pues no hace falta. Y tampoco presentaré a los autores. Javier va a hablar hoy de el derecho dúctil, de Zagrebelsky, y al respecto solo diré una cosa, es un recuerdo casi infantil. Yo comencé a trabajar en la Universidad de Salamanca en el año 1990 con el profesor Cascajo, y en 1992, después de un viaje a Italia, apareció el profesor Cascajo con un pequeño librito azul que se llamaba el librito Mite, que yo no sabía lo que significaba Mite, por supuesto, tuve que buscarlo en el diccionario. No voy a decir de un tal Zagrebelsky, porque ya sabía yo quién era Zagrebelsky en aquella época, que nos dijo que era un libro maravilloso y que, por supuesto, nunca nos dejó el ejemplar, tuvimos que comprarlo por nuestra cuenta. Yo cuando lo leí, para mí fue un enorme descubrimiento, de tal manera que cuando Javier me dijo que quería hablar de este libro y este autor, me pareció una elección magnífica. Así que seguro que vamos a disfrutar. No hay límite de tiempo, lo cual es un peligro, pero creo que hay que dejar esa libertad. Cuando acabe el profesor García Roca, todos son profesores de larga trayectoria, por tanto todos saben que pasarse de 45 o 50 minutos empieza a suponer un trato inhumano o al menos degradante. Así que, pero hay libertad y luego estableceremos un coloquio. Muchas gracias. Javier. Gracias, Rafael, por esta iniciativa que creo que tiene mucho interés. Voy a hablar del diritto mite, le he puesto un derecho constitucional por principios. Agradezco a Lucía Alonso, que siempre está es todo. Agradezco a Rafael Bustos que nos proponga volver a los clásicos. Nunca se fueron. Hay que leer a los clásicos. Esto me lo decía todas las mañanas Pablo Lucas Verdú, que me reprochaba que era un analfabeto porque no había leído ni entendido a Kant y a Hegel, ¿no? Tenía razón. Y impregna mis lecciones de Derecho Constitucional, si las han leído, pues ahí cito a Tocqueville, cito a Laván. Es importante que la gente sepa que existió Laván, ¿no? Y más ahora en tiempos de un legislador motorizado, de una jurisprudencia incesante, porque no tenemos una brújula para navegar y hay que tener conceptos y categorías. Bueno, esto por no venir, porque el libro es amplísimo, es transversal. Y creo haber hecho un catecismo. Y no vengo a defender a Zagrebelsky, que no necesita que lo defienda nadie, porque creo que es el maestro del derecho constitucional más importante en Europa, vivo, tiene 80 y tantos, y creo que es el diagnóstico más certero y brillante de lo que es el derecho constitucional. No es el único, hay discrepancia, pero es un diagnóstico brillante. El libro es del 92, ha hecho, creo que es 2023, una segunda revisión en italiano con una pieza de apoyo, y en esa pieza de apoyo dice que es un compendio del derecho constitucional. Se plantea la naturaleza del derecho constitucional, que es dúctil, abierta. Esto no es derecho administrativo, no es un derecho de hormigón armado, es un derecho dúctil, abierto. Y esta caracterización principialista, antes que fundada en reglas, normas minuciosas, ha transformado el concepto y la naturaleza y la interpretación, ha transformado todo, incluso el Estado de Derecho, que es un Estado constitucional de derecho. Vengo de un largo viaje en México y un largo viaje en Brasil, dos constituciones largas que se han reformado cientos de veces con montones de reglas y uno se pierde.
matemáticos, que solo saben matemáticas y acaban de vicerrectores, nos inundan con reglas y creen, vean cómo se desglosa un baremo, crean que eso sirve de algo, no sirve de nada. Es estar desnortado. La densidad de las reglas no resuelve las cosas, las crea. Y ha habido críticas, citaré brevemente la crítica de Rubio, la de Alberti, que no es una crítica, es un matiz, y comparto, y recientemente la del libro de Máximo Luciani, catedrático de la Sapienza, cuya presentación me invitó a Roma, ogni cosa al suo posto, estuve discutiéndolo con él. Están grabando esto, ¿no? Bueno, es un excelente libro, pero yo no comparto lo que dice Luciani, que me parece muy legista, muy vuelta a la ley, y eso es imposible. No se puede volver al pasado, pero como crítica es buena. Un libro oscuro, pero importante. Creo que el transcurso del tiempo avala la tesis, porque han pasado 30 años y creo que el diagnóstico se ha consolidado. Nos movemos por principios, los principios innovan. Miren ahora la que se ha montado con el cambio climático, ¿no? En el 2024 el Tribunal Europeo, luego el Tribunal de Justicia, después la opinión consultiva de la Corte Interamericana, diálogo, principios, y aparece la emergencia climática y el incumplimiento del derecho internacional ligado a las leyes. ¿Dónde está eso? En un sitio. Primero, como soy positivista, dije, ¿y esto? Después me di cuenta que está bien. Pero así es como está apareciendo el derecho constitucional, no con reglas. Los detractores, pues, que pretenden volver a un positivismo estrictamente legalista o blindarlo todo en las constituciones, es imposible. Es imposible, no somos artilleros. La idea de blindar ya lo aprendimos en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, un estatuto neurótico que se blinda, no sirve. Vivimos en un constitucionalismo multinivel, abierto, las normas no pueden blindarse. Hay una tutela multinivel y un pluralismo europeo de constituciones, de esto ha escrito Rafa. Es que está el Convenio Europeo, la Carta de Derechos, el Derecho de la Unión y un mundo en el Comité de Naciones Unidas y en declaraciones. Tenemos esta concurrencia de declaraciones y jurisdicciones y el diálogo en red, pues nos ofrece una apertura. Claro, esto para el que solo estudia la forma de gobierno no se advierte tan bien. El error del libro de Massimo Luciani, que es un gran maestro, si se puede hablar de error, ogni cosa al suo posto, es que pues lo ve desde la forma de gobierno. Podemos ver la ley en la división de poderes, pero si lo vemos desde los derechos fundamentales, cuyas normas tienen una estructura evidentemente abierta, pues cambia. De hecho, claro, me sorprendió, no se lo dije, pero no hay referencias a los derechos en el libro de Luciani, que es lo que ha impulsado este cambio. No solo así, porque podemos pensar que las reglas son precisas y los principios no. Zaharebelski se encarga de demostrar que no es así con un montón de ejemplos. Lean ustedes los conflictos de competencia del Tribunal Constitucional y me dicen si las reglas sobre competencias son más seguras que los principios sobre derechos. No es tan evidente. Es más fácil interpretar una regla, pero no siempre es así. Y claro, la ley no puede agotar los derechos. No podemos hacer una ley sobre la libertad de expresión, porque los derechos no tienen supuesto de hecho. Las estructuras de las normas no tienen fattispecie, no tienen hechos. Todos tienen derecho a la vida. ¿Qué dice del aborto, la eutanasia, la alimentación? No hay hechos. Derecho a la vida privada y familiar, que estudió Lara, que está por aquí, y hizo un esquema en 2 folios de todo lo que es la vida privada y familiar. ¿Dónde están los hechos? Los hechos transforman las normas, los contextos transforman las normas. No es lo mismo interpretar algo en un estado de alarma, interpretar los derechos fundamentales cuando hay una epidemia, que si no hay, los contextos, los hechos transforman las normas. Esta ductilidad reclama principios. Y miteza se ha traducido como ductilidad. A mí me gusta, lo ha hecho Marina Gascón, que es una buena filósofa del derecho, experta en precedentes. Unos lo criticaron, Rubio. Claro, el término connota muchas cosas. Quiere decir flexible, abierto, adaptable, maleable, extensible, limitado. En física, que es de donde viene, es un metal que admite deformaciones sin romperse. En frío. Principios se pueden manipular, deformar, adaptar al contexto y en principio no pierden con esta mitezza
su contenido básico, a diferencia de las reglas que explotan, ¿no? Como un puente de hierro. El libro es claro, brillante, porque Sarebelsky siempre es claro y brillante y humanista, pero es de una densidad tremenda. Yo reconozco que hay fases que me pierdo, he tenido que ir anotando. Es de una gran densidad porque se eleva, es propenso a la filosofía, es parte por lo que puede escribir bien, y entonces pues es un libro con gran capacidad teórica. Para los que nos formamos en el derecho político, lo ha dicho Rafa, esto no es un problema porque nos estuvieron metiendo teoría un montón de años, lo que no veíamos era derecho. Entonces están en la situación contraria. Pero yo recordaré la reconstrucción del derecho italiano por Orlando, donde decía que había que haber un equilibrio entre el método práctico exegético y el médico teórico. Sin teoría es imposible que se les ocurra nada nuevo. Leyendo sentencias del Tribunal de Justicia, que son efímeros como una rosquilla, pues no siempre se ocurre algo. Leyendo sentencias del Tribunal Constitucional, pues no comento. Y el Tribunal Europeo, pues es un océano. O sea, hay que reflexionar sobre cuestiones generales para crear un constitucionalista. Porque no somos administrativistas, estamos en la frontera entre derecho, historia y política. Y esto requiere una aproximación cultural, humanista, como aprendimos de Pablo Lucas. Bueno, algunos contenidos. Dice Sarebelsky, el derecho positivo es un babel de lenguas. Uno se pierde en un océano de normas incomprensibles para el profano, mientras los principios son universales. Claro, estamos en un constitucionalismo que es global, la proporcionalidad es global, la libertad de expresión, el proceso debido, ¿no? Los principios nos dan una base común, cultural, y no las normas concretas de decenas de ordenamientos. Habla también de la transformación de la soberanía por la integración. El derecho constitucional se construye sobre la soberanía en Bodino en el siglo XVI y luego esto desapareció, saltó. Ninguno de los signos sensibles de la soberanía de Bodino existe. Veremos qué pasa ahora con el imperialismo de Rusia y América y tal. Pero jurídicamente la idea de soberanía se ha erosionado. Tenemos constituciones limitadas por el derecho de la Unión, por el Tribunal Europeo, comunitarizadas. La soberanía conllevaba la necesidad de un antagonismo, decía Schmitt en la teología política. La soberanía necesita un enemigo, alguien superior que se niega. Ya no es así. Una soberanía en transición. Y dice Sarebelsky, la soberanía es una metáfora grandiosa. Es estupendo para encontrar frases. Pues claro, hasta Bodino, los regalistas, uno a uno, iban identificando las facultades de ley. Todavía en México se habla de regalías. Desde la ficción de la soberanía, que no existe, nadie ha visto la soberanía, todo el poder corresponde al Estado sin necesidad de mayores justificaciones. Luego vendrá la teoría de la personalidad jurídica estatal, que construye el positivismo alemán. Hay que leer a Gerber, a Otto Gierke, ¿no? Esto se ha olvidado. La oposición del letrado de Cortes le pusieron la teoría de los órganos y todo el mundo habló y citó a Manolito y a Juanito como una perdigonada, nadie citó a Otto Gierke. No se puede hablar de los órganos del Estado sin Gierke. Vayan cuidado con cuando cite, porque el que construye una categoría debe ser aludido, no el último que pasó por ahí. Los órganos del Estado son Gierke, la personalidad jurídica es Gerber, eso hay que saberlo, preguntar al que lo sepa, estudiarlo. Bueno, de manera que la soberanía, la personalidad jurídica, todo esto está en fuerzas corrosivas. La soberanía se integra por arriba, por abajo se descentraliza en una constitución limitada. Dice Sarebelsky que la soberanía es un espacio de convergencia. Tal vez una frase feliz. Una frase donde convergen distintos poderes. Me gusta esta idea. Yo creo que habría que hablar de competencias. El concepto jurídico es competencias. Y el que tiene la competencia de competencias es soberano, pero ya nadie siquiera tiene toda la competencia de competencias. El concepto jurídico es competencia. Luego habla de la convivencia de principios y la interpretación de una concordancia práctica. No hay un principio dominante y exclusivo, no hay un único principio ni hay una preferencia de un principio sobre otro. Hay un sistema de principios que se autolimitan, obligan a un balancing, obliga a una ponderación, intentando optimizar todos los principios y evitar que se vacíe uno. Esto es lo que se llama en Alemania
principio de concordancia práctica que se está estudiando María Roca, lo hemos hablado muchas veces, a ver si nos lo traduce y nos lo explica. Pero él cita, y hasta ahí llego, a Konrad Hesse, a Peter Eberle, hay otros alemanes. Un principio de concordancia práctica que obliga a poner en conjunto todos los principios, una interpretación sistemática, optimizarlos y, en la medida de los posibles, no vaciarlos. Una forma de pensar posibilista, dice Möglichkeitsdenken, hay que pensar de una manera posibilista que haga conciliar todos los principios y en la medida de lo posible deje abiertas otras opciones, porque hay que dejar otras opciones para cuando el legislador actúe o cambie. Esta es la idea, ¿no? Un conjunto de principios, una forma de pensar posibilista, no hay un único valor, insiste siempre en esta idea porque las sociedades actuales son pluralistas. Cuando se construye el Estado liberal estaba la burguesía, era una situación homogénea, por eso se hace un código civil, pero ahora vivimos en una sociedad pluralista. Y esto reclama una dogmática fluida, líquida. Jóvenes hablan ahora de sexo líquido, sexo fluido. Entiendo que se rían con María Zagrebelsky. Hay que hacer una dogmática líquida, fluida. Y cita otra vez el recurso a la imagen, a la metáfora, siempre digo que es esencial en la docencia, ¿no? La interpretación cuestional es como el jamón, ya lo explicaré luego. Isaiah Berlin dice, recuerda la metáfora de Isaiah Berlin, que es un clásico griego, creo, Alcíades, de el zorro y el erizo. Hay que ser como zorras, saber muchas cosas. No un erizo que solo sabe una cosa muy importante y entonces acaba siendo Stalin. El intérprete tiene que saber muchas cosas para hacer una interpretación en una sociedad pluralista. Es muy interesante la parte que destina al Estado de Derecho y el Estado constitucional, a la crisis del Estado legislativo, su transformación en un Estado constitucional de derecho y hace toda una evolución. Esto lo he discutido mucho con Rafa, pues en la Comisión de Venecia, de la Unión Europea, por necesidades prácticas, pues ha hecho una checklist. Pero el Estado de Derecho es una historia, es una cultura que hay que conocer, un toolbox, una caja de herramientas. Él reconstruye el dogma. Dice que el Estado de Derecho se contrapone al Estado de fuerza, Machtstaat. Es un Estado sometido al derecho, no al monopolio de la fuerza. No es tampoco un Estado de policía, donde estaba el despotismo ilustrado. Otra fórmula mágica, Estado de Derecho, ¿no? Y no es un concepto privado en ese sentido, porque desde el primer momento Estado de Derecho quiere decir nada más ni nada menos que eliminación de la arbitrariedad. Esto no está en la checklist. Eliminación de la arbitrariedad. Eliminación de la arbitrariedad. Esa es la idea. No hay arbitrariedad de los poderes públicos en un Estado de Derecho, desde el origen. Y dice, en un Estado de Derecho hay una dualidad, autoritas y potestas. Esta idea la construye mejor en otro libro que se puede leer, no sé si está traducido, el Giudice Artífice del Diritto, ¿no? Donde habla de autoritas y potestas. La ley tiene una autoridad, tiene una potestad, ¿no? Pero tiene también una racionalidad. La ley debe ser racional. Desde los griegos a los hombres nos gobiernan las leyes, no nos gobiernan otros hombres. Esa es la lógica del Estado de Derecho. Eliminar la arbitrariedad con la autoridad, con la racionalidad, no solo con el poder. A las leyes, los hombres nos gobiernan las leyes. He visto y detectado, esto no es una crítica porque él es un maestro y yo no, que no cita Dicey. No sé si tengo que buscarlo. No cita la introducción al derecho de la Constitución, que está traducido de Albert von Dicey, que es el que inventa la expresión rule of law. Luego menciona cosas del rule of law, pero no cita esto, simplemente es un paréntesis, no una crítica. Y luego se va a hablar del Estado liberal de derecho. Es un Estado que en algún momento se interpretó formalmente, un Estado sometido expresamente a la voluntad de la ley. Si seguimos por esta línea formalista, un Estado de Derecho es cualquier cosa. Los más viejos, ya solo debo quedar yo, recordaremos que Fernández de la Mora en la dictadura, y Asunción, decía que la dictadura era un Estado de Derecho porque había leyes y jurisdicción contenciosa administrativa. No es eso. No se puede hacer un concepto formal de Estado de Derecho. Hace falta una determinación sustancial.
Y cuando leo a los ingleses, leo a Tom Bingham, leo a Sunstein, como los anglosajones son muy paletos, muy pueblerinos, no leen a nadie más que en inglés, y en consecuencia, pues como no han leído ni alemán, ni italiano, ni francés, pueblerinos. Todas las elaboraciones de Dicey y de Sunstein se centran en un concepto formal de Estado de Derecho. Certeza normativa, me río, pero lo digo totalmente en serio. El concepto de Estado de Derecho es sustancial. Hace falta una idea de ley, una democracia representativa, probablemente hoy día unos derechos sociales. No podemos explicar esta historia simplemente con esa aproximación jurídica del mundo anglosajón, que lo digo totalmente en serio, como no se abren y no leen más que inglés, no saben nada. Entre que no tienen preocupaciones metodológicas y no leen más que en inglés, pues es una doctrina con graves déficits. Si leen el libro de Zarebelsky, pues la literatura en muy diversas lenguas es apabullante. Esto mismo es lo que aquí explicó Pablo Lucas Verdú en la lucha por el Estado de Derecho. O Elías Díaz, que ahora celebramos un homenaje en su libro que marcó una época de Estado social y democrático de derecho. El concepto de Estado de Derecho no puede ser simplemente la sujeción a la ley. Pero la sujeción a la ley es central. Era un Estado legislativo, un principio de legalidad que no admitía que las leyes se inaplicaran por los jueces. En fin, no voy a hacer comentarios. Los jueces aplican la ley y por eso es un Estado de Derecho. No hay un señorío de la ley por el juez. Los jueces no son señores de las leyes. Tampoco cabe una resistencia de los ciudadanos, una desobediencia. Todas las fuentes del derecho estaban sometidas a la ley. Esto ya no existe. Eso era el Estado legislativo, ¿no? Y en Francia la justificación de todo esto era la soberanía de la nación. El pueblo representaba a la nación, la fuerza de ley quiere decir representación. Por eso la ley es ley, porque hay representación. Mientras dice en el origen, en el rule of law, es distinto. Porque el rule of law intenta hacer leyes basadas en las experiencias jurídicas. Las leyes sistematizan, son un producto de los casos prácticos. Cuando Dicey construye el concepto de rule of law, que se lo saca de la cabeza, se lo inventa, dice, no se puede seguir explicando el derecho inglés caso a caso, precedente a precedente. Necesitamos principios. Y se saca 4 o 5 principios que no son los que agradaríamos con un método inductivo, pero extrae esos principios de los casos. De manera que en la tradición anglosajona, la ley emana de la experiencia. Creo que esas dos tradiciones se pueden reservar. Dice también Zarebelsky que el principio de legalidad se aplica muy rígidamente a las administraciones y a los poderes, al Estado liberal, mientras para los ciudadanos hay una amplia autonomía de la voluntad privada. Dice, el Estado liberal era una sociedad de adultos. Otra frase feliz. Los individuos no son niños, los alumnos tampoco, por cierto, para algunas formas de dar clase. Los alumnos son adultos, menos PowerPoint. Y los ciudadanos también. Los ciudadanos también. Hay que tratar a los ciudadanos como adultos. Hay una autonomía, un señorío de la voluntad donde solo llega subsidiariamente el principio de legalidad. Y sigue explicando este Estado legislativo. Hay leyes abstractas, generales, porque la ley es la imparcialidad, la igualdad de la ley, el ordenamiento jurídico es completo, no hay lagunas, la ley lo puede todo. Por eso se entiende que las constituciones fueran flexibles. Porque en un momento puntual, Isabel II, que es menor de edad, pues la ley modifica la Constitución. Claro, yo, dándole vueltas, creo que no podemos hablar de constituciones flexibles. Las constituciones flexibles probablemente no son constituciones. No son constituciones si la ley puede manipular, alterar la Constitución. Pero en este esquema de Estado legislativo, la ley podía modificar la Constitución. Y la Constitución tenía un papel ancillar. Lo que era realmente importante era el Código Civil y la casación. Bueno, este Estado legislativo permite crear el positivismo. Y dice que es un positivismo acrítico, porque interpretar las normas es interpretar la ley, aclarar lo que dice la ley. Zarebelsky dirá, esto es una muestra de pobreza intelectual. Por eso, 3 palabras del legislador arrumban, derriban bibliotecas enteras, porque cambia la ley y no hay
jurisprudencia ni ciencia jurídica. Eso fue el primer Estado de Derecho como Estado legislativo. Pero ahora tenemos un Estado constitucional, otro tipo de Estado de Derecho muy complejo, porque está la supremacía de la Constitución en jerarquía formal y material. Esto produce una profunda transformación del ordenamiento. La ley ya no es abstracta y general, dice, se ha pulverizado la ley. Tenemos leyes sectoriales, leyes temporales, leyes retroactivas, leyes medida, tenemos impuestos selectivos, que es un tema que me gusta a mí mucho, impuestos para las grandes fortunas o las petroleras, no un impuesto sobre la renta. O sea, la ley se ha fragmentado, se ha pulverizado en tipo de leyes. Y la ley es un contrato, aquí hay una parte muy interesante, habla de la contractualización de la ley, porque la ley ya no es la razón, la expresión de la voluntad general que decía Malver, la ley es un contrato, unas minorías, esto es lo que vemos cada día ahora en España, es un do-des entre mayorías y minorías con la lógica de un interés. A veces no expresan la razón, expresan el caos, el desorden. La ley es un contrato. Sobre esto ha escrito en España José Esteve, poniendo de manifiesto que las leyes contrato pueden abrir un camino hacia la desigualdad. Es otra ley y esto no se va a ir, esto ha venido para quedarse. Pero vamos a hacer esto por un voto, por 3 votos, por 7 votos, por un voto. Se llama democracia representativa y principio de mayoría. La idea ideal de ley no es la idea de ley como contrato de nuestros tiempos. Y el derecho es heterogéneo. Hay una pluralidad de fuentes. Leyes, tratados, normas de la Unión, jurisprudencia creciente, en fin, son ordenamientos complejos. El mundo ha cambiado. Esto afecta a todo. La legitimidad del juez en la época liberal, porque aplicaba la ley, decisiones predeterminadas en la ley, pues sigue siendo válido. ¿Seguro? ¿Los jueces aplican decisiones predeterminadas en la ley? Cuando la Sala Segunda del Tribunal Supremo dice en un auto que no amnistía a unas personas porque han cometido un delito de malversación, ¿eso es lo que dice el preámbulo de la ley y el diario de sesiones? ¿Seguro? Es decir, en los ordenamientos complejos, la predeterminación del juez por la ley, pues se aminora. No tenemos otra legitimidad, pero claro, es que la decisión jurídica responsable es muy libre. Estamos en un estado jurisdiccional. Luego habla Zagrebelsky de la función unificadora de la Constitución. En esa fragmentación de las fuentes, claro, la Constitución debe unificar. Es aquello que Ignacio de Otto nos explicó, tú te acordarás, de las funciones políticas y jurídicas de la Constitución. De sus funciones jurídicas, la Constitución debe mantener la unidad del ordenamiento jurídico, pero también una unidad política de una comunidad. Esto es posible. Zagrebelsky dice, los efectos destructivos de todas estas fuentes pues se tienen que mantener en unidad del ordenamiento por la Constitución. Yo me pregunto, ¿y esto es posible? ¿Puede realmente las constituciones de nuestros días mantener? Es una obra colosal, aunque se llame Constitución. La Constitución nos une todavía en España. Tenemos una Constitución. Pues tengo serias dudas. En los ordenamientos fragmentados, en la política de la hipérbole, pues es muy difícil esperar que la Constitución mantenga la unidad política y jurídica, pero eso es su lógica. Por eso hay una soberanía abstracta, dice, de la Constitución, no solo una soberanía de un sujeto concreto como el rey y el Parlamento. Y luego dice, hay una separación de los derechos de la ley. Los derechos están en las normas constitucionales y se deben separar de las leyes. Critica, lo hablábamos ayer, la teoría de los derechos públicos subjetivos de Jelinek, que yo leí en italiano, se tradujo al italiano nada más publicarse, estaba de moda leerlo. Claro, Jelinek ve esto desde el punto de vista del Estado, no de los derechos subjetivos del individuo. No existe esa idea. Existen status suiecciones, el Estado se limita y reconoce estatutos. Es una tesis estatalista, no es una tesis muy útil para construir la visión subjetiva de los derechos, pero es una tesis que, aunque los alemanes han ido adaptando, pues es otro mundo, no son los derechos de nuestra época, ¿no? En alguna medida coinciden con lo que Carl Schmitt llamó la garantía institucional. Los derechos valen o valían lo que la ley.
Había una constitución que ponía una institución, la ley lo desarrollaba, no podía violar la institución, pero los derechos no valían lo que la constitución, valía lo que la ley. Esto es lo que ha cambiado. Esto es lo que ha cambiado, por eso la teoría de los derechos públicos subjetivos, ya Cascajo lo criticó, pues es criticable. Los derechos tienen un fundamento constitucional, independiente de la ley, puede haber derechos sin interposición de la ley o, en cualquier caso, emanan directamente de la Constitución. Bueno, ¿y cómo es esta separación de los derechos de la ley? Tiene una parte muy brillante en que distingue la tradición francesa y la americana para explicar que lo que tenemos es una mezcla, something in between, algo a medias. En Francia, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano realmente no reconocía derechos. Es interesante esta interpretación. Lo que hacía es una filosofía para destruir l'Ancien Régime, el antiguo régimen. Eran normas de derecho objetivo, una forma de organizar una sujeción, pero no había un control de constitucionalidad a la ley ni una tutela judicial de los derechos. Sin embargo, en Estados Unidos, la tradición revolucionaria de los Estados Unidos es distinta, porque si leen la Declaración de Derechos de Virginia o la Declaración de Independencia, sobre todo la Declaración de Independencia, se dice que hace falta derechos para asegurarse que los gobiernos se crean entre los hombres y respetan a los hombres. Son derechos inalienables que respetan al gobierno. Por eso no tenían claro, en la polémica entre federalistas y federalistas, si había que hacer una declaración de derechos. Pues los derechos ya estaban, si los regulas los limitan. Entonces, en la tradición americana es una tradición absolutista, liberal, donde los derechos valen más que la Constitución, son derechos subjetivos. Por eso el papel del juez es un higher law, es más importante que la tradición francesa. Esta parte me ha parecido todavía más brillante que el resto. Y sintetiza, porque la docencia también es sintetizar. La concepción francesa es estatalista, objetiva y legista. La Constitución americana, preestatal, subjetiva, jurisdiccional. Me parece pues, diagnóstico bueno. Lo que tenemos nosotros es una mezcla ahora de las dos. Y de ahí engarza el alcance del control de constitucionalidad de la ley, pero no lo voy a explicar porque es complicado, no me da tiempo, sinceramente no sé ni si lo he entendido yo mismo, pero engarza en esto el control de constitucionalidad de la ley. Bueno, en este Estado constitucional se supera el positivismo y el justnaturalismo. Francisco Rubio, que se da cuenta enseguida, porque era muy inteligente, que este es un gran libro, censura a Zagrebelsky su justnaturalismo. Y no es cierto. Vean cómo Zagrebelsky dice que este Estado constitucional supone la superación del positivismo y del justnaturalismo. Estamos en algo que se puede llamar, desde luego, no neoconstitucionalismo, que no me gusta nada y no quiere decir nada, ya volveré. Se puede llamar pospositivismo o neopositivismo o positivismo flexible. Pero el positivismo, dice, había sido la causa del descrédito de las constituciones con el totalitarismo de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial había que volver a los derechos, la idea prusiana, la idea hegeliana de un estado de encarnación del espíritu objetivo había desaparecido. No valía, no valía. No cabía un positivismo legista que había llevado a los excesos del Tercer Reich. Pero tampoco un justnaturalismo católico o subjetivista que había creído que la razón podía limitar todo. Bueno, el justnaturalismo metió la idea de valores, metió la idea de dignidad, de persona después de la Segunda Guerra, pero él cree que un derecho natural, concebido como un orden natural preestatal, es incompatible con la democracia. Brillante, demoledor. Claro, porque si el derecho es natural, emana de Dios o de la revelación, es inmutable. Pero la democracia es relativista. Hay eutanasia, hay aborto. Pues depende de un voto. Pablo Lucas siempre nos decía que en la Segunda República se votó en el Ateneo si Dios existía. Y ya no me acuerdo si ganó o perdió por un voto. Esto es una broma. Pero lo que dice es muy serio. Se supera el positivismo y el justnaturalismo por razones distintas, pero a la vez el positivismo no desaparece, porque la palabra positivismo tiene muchas explicaciones en el respeto a las normas, en la jurisprudencia, en un método, y el justnaturalismo de alguna manera ha vencido porque ha consagrado meter valores en las constituciones
que es lo que critica Luchani y Pedro Cruz. Si tengo tiempo, lo explicaré. ¿Hemos ido muy allá en la positivación de valores en las constituciones? Creo que no, pero hay una duda. El derecho por principios. ¿Cómo voy de tiempo? Sí, llevo media hora. Hay una separación entre ley y derechos. Y el derecho puede ser reglas concretas y normas de principio abiertas. Cita a todos los clásicos que han hablado de esto, o a muchos, y no solo ingleses, porque no es paleto. Cita ingleses, franceses, italianos, no solo italianos, esto es lo que es ser un paleto. Cita lo que ha podido leer y empieza a distinguirlo. Los principios tienen un valor constitucional, las reglas no. Las reglas son una ley reforzada. Cuando la Constitución dice que la detención preventiva durará 72 horas, podría estar en la ley de enjuiciamiento criminal. Principios constituyen, crean. Las reglas se basan en analizar el lenguaje del legislador, aclararlo. Mientras los principios te dan un criterio para construir un caso. La aplicación de un principio, la presunción de inocencia, te da criterios para ver si hay prueba de cargo. Por eso dice, de nuevo otra frase feliz, alla regola si ubbidisce, al principio invece se aderisce. Las reglas se obedecen, los principios se adhieren. Las reglas nos imponen acciones. Queda prohibida la pena de muerte, queda prohibida la tortura. Imponen o prohíben, mientras los criterios no, dan formas de actuación. Las reglas se pueden aplicar mecánicamente, a veces in claris non fit interpretatio. Si no hay un caso complejo, difícil, y cabe hablar de un silogismo jurídico y de la lógica de la subsunción, los principios no, cada principio es una interpretación, dice Zalewski, un cómpito, una interpretación para ver cómo en un caso ponderamos la colisión entre libertad de expresión y los derechos de la personalidad. Y luego dice que en algún momento los principios constitucionales se censuraron por políticos. Decían, esto es política, political question. En varios momentos. Se negaba su naturaleza jurídica como norma. Cuando se elaboró la justicia constitucional en los años 20 y 30, y en otros países, pues pensaban que los principios era pura política. Yo recordaré, los más jóvenes no, quizás lo sepan, otros no, que la tradición española del siglo XIX fue pensar que las constituciones flexibles no eran norma jurídica, porque las constituciones flexibles no son normas jurídicas. No lo eran. Luego discutiremos esto, veo que hay alguien ahí que no lo ve. No, simplemente recordar a todos que en casa que apaguen el micrófono para evitar interferencias. Gracias. Decía que al elaborar la justicia constitucional se creyó que los principios podían no tener naturaleza normativa. Y en España, todo nuestro siglo XIX, el Supremo negó la aplicación directa de la Constitución, porque eran declaraciones retóricas. Tuvo que llegar la Constitución del 78 con una cláusula derogatoria y que el Tribunal Constitucional anulara un artículo del Código Civil y que en teoría construyera la Constitución como norma jurídica. Tras la Segunda Guerra Mundial, en las familias de la segunda posguerra, lo mismo. En Italia se hablaba de norma programática, las normas programáticas, y había un debate sobre si eran normas jurídicas o no. Eso se ha superado, no se niega ya el valor normativo de los principios. Lo que esto ocurre en el fondo es otro debate sobre el alcance de la ley y de la jurisdicción, el papel de la jurisprudencia. ¿Verdad? Los principios conceden un papel a la creación del derecho por la jurisprudencia, sobre todo por la jurisprudencia constitucional, pero no solo, muy amplio. Tenemos un derecho dual en las manos de las leyes y de los jueces. También, dice, se plantea, y quien ha dicho los principios jurídicos son derechos naturales. Derecho natural. Zalewski lo niega, insiste en la incidencia destructiva del derecho natural. ¿Ven? Como no es naturalista, Rubio se equivoca. Siempre brillante, pero se equivocaba mucho. Dice, la incidencia destructiva, fíjense los votos particulares. La obra de Rubio está en los votos particulares, no en las sentencias. La incidencia destructiva del derecho natural. Es verdad que los principios pues, son un motivo de orgullo del derecho natural porque se han metido
en las constituciones, pero no son derechos naturales, son normas positivadas, valores que hay que extraer contenido normativo, que se haga a través de los derechos o de la ley. Lo más importante, dice, los principios tienen funciones principales y no accesorias. No son accidentales de las reglas, tienen funciones principales y anteriores a las reglas. Y vivifican la realidad social, meten la realidad en el derecho. Dice, cumplen una función supletoria, integran las lagunas, corrigen las reglas, los principios sirven también para interpretar las reglas. Esto no es accidental, es principal, ¿no? Normalmente aplicaremos una regla, pero puede aplicarse directamente un principio. Y es muy interesante, la realidad vivifica, ilumina los principios, porque sin realidad no hay principios. Hace falta un supuesto de hecho, hace falta un contexto para poder aplicar el principio, de manera que esto mete la realidad en el derecho. Záhřebelský es extremadamente realista, y esto es lo que me gusta a mí, que siempre he intentado serlo, frente al formalismo de otras constituciones. El derecho es realista, el derecho constitucional tiene que ser práctico, realista. Derecho basado en precedentes, en casos, en experiencia. Un estilo argumentativo. Insiste en el carácter práctico de la ciencia del derecho. Los filósofos han estado décadas discutiendo el sein, el sollen, el ser, el deber ser, el derecho como parte. Yo siempre he pensado que el derecho es una ciencia experimental. No nos reconocen eso de cara a I+D, pero el derecho, no hay nada más experimental que el derecho. Usted hace un código civil cuando ha visto miles de contratos de compraventa. El derecho es experimental, es una ciencia práctica que contiene un anclaje en la realidad. Dice, la concepción del derecho por principios tiene los pies en la tierra y no la cabeza en las nubes. Otra frase feliz. Principios meten la realidad dentro del derecho. El diritto vivente de Constantino Mortati. Hay que explicar, yo lo intento en mis lecciones, las normas, pero luego las sentencias, y no solo las sentencias, los casos, la experiencia. Si te acuerdas que un presidente del Congreso interpretaba el reglamento así, pues lo puedes citar como precedente. Si recuerdas que un magistrado del Tribunal Constitucional se murió y no lo renovaron, lo citas. Hay que casos, experiencia, el diritto vivente. Luego habla del pluralismo de los principios y su coexistencia mediante la ponderación. Ya lo he sacado. Y es un tema que me gustaría que dijeras algo luego, María. Claro, hay que hacer una concordancia, un principio de concordancia, una ponderación, un bilanchamiento. Por eso, más que una ciencia jurídica, una ciencia iuris, lo que hay es una jurisprudencia. Lo que hay es una serie de ponderaciones cuando hay distintos principios con la concordancia. Sobre los jueces, el carácter práctico de la interpretación lleva a una tensión entre normas y realidad. Interpretar, dice, buscando la etimología de la preposición inter, es mediar. El intérprete media entre la creación y la aplicación del derecho. Y hay una pluralidad de métodos interpretativos, no solo los de la escuela histórica del derecho. La interpretación, esto está viejo, el Código Civil está anticuado, esto, ¿no? Interpretación gramatical, histórica, sistemática, literal, eso es muy importante, no es que no valga, pero hay otras. Estoy leyendo ahora sobre analogía. Sunstein, por ejemplo, y lo hace muy bien. No siempre son tan malos, no siempre son tan malos los americanos. Los precedentes te llevan a una interpretación por analogía. Por analogía. O el análisis económico del derecho, o el derecho comparado, que cada vez más es evidente la Comisión de Venecia que hace eso bien. Hay una multiplicidad de criterios entre los que está de interpretación práctica de los principios. No hay jerarquía. ¿Cómo interpretamos? ¿Qué criterios elegimos? No hay una jerarquía. El Código Civil no dice qué criterio elegir. Cuando el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos da unos criterios interpretativos, no nos dice cuál elegir. Eso no sirve de nada. El legislador no puede imponer la interpretación. Puede hacer lo que está haciendo ahora en Perú. Los delitos que se cometieron en tiempos de Fujimori están prescritos. Punto. Y el legislador interpreta la prescripción para que los amnistíen. Esperen ustedes a lo que va a hacer el Tribunal Supremo. Ya se lo explicaré yo luego. ¿Lo ven? ¿Puede el legislador fijar los criterios interpretativos en la ley? Es casi imposible. Hay que elegir un criterio. ¿Cómo? Teniendo en cuenta el contexto.
teniendo en cuenta el supuesto de hecho, teniendo en cuenta la estructura de la norma. Lo hice con la amnistía. Con las prohibiciones no se puede hacer analogía, como hacía Gimbernat. No puedes extender lo que se dice del indulto a la amnistía, porque las prohibiciones son taxativas, como el principio de legalidad, electoral, tributario o en derecho. No cabe analogía ni extensión en una prohibición. ¿En qué me fijo? En la estructura de la norma. Si en cambio es un principio jurídico que reconoce derechos, cabe la analogía, cabe el precedente, cabe extender. Entonces, el problema es seleccionar la interpretación entre un montón de cosas. Y él dice, no me queda mucho, Rafa, hay que tener en cuenta dos cosas, la comprensión del sentido y la categorización del caso. Hay que entender el sentido de la norma, comprender, diría Gadamer. ¿De qué estamos hablando? ¿De un maltrato a una mujer? Pues hay que ser realista y expandir la tutela, comprender el sentido y luego categorizar el caso. Y a partir de ahí, después de comprender el sentido y categorizar el caso, la interpretación se puede objetivar. Y esto es diferente al planteamiento de la psicología o la sociología. No depende de la voluntad del juez. No debería depender de la voluntad del juez. Debe depender de la objetividad de la norma. Me resisto a citar aquí un libro espléndido de Cass Sunstein, Constitutional Actors, donde Sunstein, sin ninguna metodología, porque los americanos no tienen metodología jurídica, se pone a decir, los jueces pueden ser minimalistas, soldados, héroes, y en función de la psicología del juez sale la interpretación de la norma. ¿Es así? Pues puede que sea así, pero eso es lo que tiene que hacer un jurista, ver la psicología del juzgador o ver la estructura de la norma. ¿Ven? Hay que reflexionar sobre la estructura de la norma, aunque se tenga en cuenta la realidad social. Claro, en los casos difíciles o críticos es muy posible que si nos planteamos la eutanasia, pues haya una interpretación en un sentido y en otro. No cabe, dice, como algunos filósofos del derecho han dicho, una única respuesta. ¿Cabe una única respuesta en un caso difícil? Prácticamente no. Es absurdo, es de un positivismo absurdo creer que el derecho nos va a ofrecer con estos criterios una única interpretación. Ahora me meto con los americanos, ahora me meteré con los filósofos del derecho. No se puede hacer filosofía de derecho jurídica sin leer los reglamentos parlamentarios de todos los países, las leyes electorales y no menos de 2.000 o 3.000 sentencias sobre derechos fundamentales. Eso es el positivismo. ¿Puede uno reflexionar sobre la interpretación de las normas sin tener experiencia en la interpretación de cientos, miles de casos? No. Eso es parte del positivismo como método científico. Claro, es que es muy difícil teorizar sobre derechos sin ir a justicia administrativa y la reda cada cuatrimestre a ver qué dicen los jueces. Ya sé que es muy pesado, pero ese es el positivismo jurídico. Llevo 28 años haciendo eso. Claro, creo que puedo hablar de derechos fundamentales. Cuando me dicen, ¿quién dice la última palabra? Que dice un filósofo neozelandés. Wilder. Nadie. ¿Cómo lo sabe usted? Porque leo las sentencias. Usted, como no lee las sentencias, no se da cuenta. Intento que se rían, pero lo digo rigurosamente en serio. Parte del método jurídico es un exhaustivo análisis de las normas, no solo la abstracción. Bueno, esto produce un déficit en la certeza del derecho. Claro, una interpretación por principios aminora la seguridad jurídica. ¿Qué van a decir los tribunales que es la malversación? ¿Qué van a decir los tribunales que es la amnistía? ¿Cómo se puede salir de eso? Él lo admite, porque ya luego dice, no hago una doctrina, hago una teoría, explico la realidad, esto es lo que hay. No digo que esto es lo que a mí me guste, digo que esta es la realidad. Y creo que la realidad como diagnóstico es preciso. Lo dice también Eno Calvertí. ¿Es lo mejor? Es lo que hay. Produce cierta inseguridad jurídica. ¿Cómo se puede salir de eso? Pensar en la certeza de la ley, que la ley de la interpretación es prácticamente imposible. Lo intentó la Ley de Protección del Dolor, el derecho al honor, a la imagen y a la intimidad, se hizo una ley y no se ha vuelto a hacer otra igual. Es imposible. Y dice Zarebels que además habría que cambiar la ley constantemente, cada vez que cambia la realidad. Mejorar los criterios de la interpretación, esto creo yo. Estoy intentando escribir un libro sobre la interpretación por estándares.
que al principio se fijen los estándares generales de cada principio jurídico y luego los aplicas en el caso. Pero como ya has puesto los estándares que ligas al principio, te estás objetivando. Creo que no tenemos otra salida que mejorar los criterios de interpretación. También, y esto lo dice Zarevsky, pero esto lo digo yo, una cierta deferencia en el control de constitucionalidad de la ley. Las interpretaciones expansivas del control de constitucionalidad de la ley, estas que no admiten que si hay al menos una interpretación constitucional que salva la validez de la ley valga, pues en un mundo de tanta inseguridad jurídica son muy problemáticas. Los juristas hemos de ser modestos, hace falta una cierta deferencia con la ley, una cierta restricción en las reglas y en la ley. Algunas críticas. Rubio dijo en el año 94 dos cosas. Primero, que este era un libro excepcional de indispensable lectura, se dio cuenta enseguida porque era muy inteligente, y después que tenía efectos devastadores, resabios, justnaturalistas, y en esto se equivocó. Brillantemente, pero se equivocó. ¿Ha tenido efectos devastadores 30 años después? No. Cuando presenté a Zarevsky en el Senado hace 2 años, lo dije, estaba Manuel Aragón, con el que frecuentemente no coincido, porque yo intento ser realista y Manuel es formalista, me pidió la palabra y bueno, efectos devastadores. ¿Ha tenido efectos devastadores? No, es preocupante. Claro, hemos de pensar cómo restringimos la inseguridad, la incerteza que crean los principios. Pero nos movemos así hace mucho tiempo y no creo que vaya a cambiar. ¿Está lleno de resabios justnaturalistas? Pues no. Bueno, creo que Zarevsky es protestante, no estoy seguro. Por cierto, tiene un libro precioso sobre la religión en el que dice que si la religión católica se impusiera como religión de la sociedad civil, sería anticristiana. Se llama Contra la ética de la verdad. Insiste en que no hay una única ética de la verdad porque la democracia lleva a un relativismo. Vea que es difícil pensar que tenga un justnaturalismo teológico. Es verdad que hace constantes comparaciones entre el papel que cumplía el derecho natural y el que cumple la Constitución, porque la ley estaba limitada por el derecho constitucional y ahora está por la Constitución. Es un humanista, pero no creo que sea. Pero vamos, la crítica importante que hay efectos devastadores, pues tiene parte de razón, pero es exagerada. Albertí diga, hay que tomar precauciones. Dice que la etiología, el estudio de las causas, es correcta. Comparte que el diagnóstico que hace Zarevsky es correcto. Pero formula algunas precauciones inteligentes. Primero, hay un riesgo de vaciar reglas precisas por principios. Cuando hay una regla concreta no hay que irse a la solidaridad. Que, en principio, aplicar valores, dejar que los derechos fundamentales concrete los valores, que el legislador de los derechos concrete los valores, si tiene que haber eutanasia, tiene que haber abortos, si tiene que haber cosas que corresponden al legislador. Por un voto, iba a decir por medio, por 7, por 1, no hay otra. Se llama democracia representativa. No venga el legislador, que lo cambie. De manera que está el riesgo de vaciar reglas precisas desde los principios. El riesgo es real, pero no necesariamente debe consumarse si el intérprete se modera respecto de las reglas escritas, porque el juez no es señor del derecho. Y luego dice, hay una diversidad de principios constitucionales. Claro, esto es verdad. Son muy distintos los principios, no solo las reglas. Podemos pensar en valores con una estructura más ambigua y que se usan menos, son mandatos al legislador de alguna manera, principios jurídicos. Podemos pensar en un derecho fundamental por principios y distinguir de los principios rectores que tienen una eficacia debilitada. Podemos pensar en los principios del ordenamiento jurídico del artículo 9.3. Hay principios que emanan del Estado de Derecho y no están escritos. Del Estado de Derecho como toolbox se pueden sacar mucho. Hay una familia de principios. En eso creo que Albertí acepta. Y luego viene la crítica de Máximo Luciani, que dice, ogni cosa al suo posto, el derecho ha perdido la ambición por garantizar la seguridad jurídica, la certeza del derecho. El derecho abdica de la propia legitimidad. La función del derecho es poner orden desde Hobbes, ¿no? La libertad, la propiedad y salir del caos del estado de naturaleza. El derecho debe garantizar el orden, no un subjetivismo voluntarista
incontrolable. Esta interpretación de los principios puede llevar al subjetivismo. Él no menciona a Zagrebelsky. Zagrebelsky, en la respuesta que he hecho hace un año, tampoco, pero que se han leído y no piensan lo mismo, es evidente. Yo se lo pregunté a Luciani. Me dijo, no, es evidente que no pensamos lo mismo. Luciani propugna volver a la ley, incrementar la legalidad. El positivismo legalista cree que hemos ido muy allá en la irrupción de los valores en las constituciones. Bueno, ¿podemos volver a la ley? ¿A qué ley? ¿Podemos regular los derechos fundamentales en el ámbito europeo por leyes? ¿Leyes de quién? ¿Podemos especificar los derechos digitales por ley? Pues si no, no lo sabemos. ¿Qué va a decir el legislador? Esto es imposible, y lo que es imposible no puede ser. No se lo dije así, pero las cosas, porque había que decirlo en italiano, pero se lo di a entender. Es imposible. O sea, abandonemos la nostalgia, porque tampoco el mundo era el Código Civil y la codificación. El Código Civil se descodificó, decía Natalino Virti. O sea, no creo que sea posible volver solo a la ley. Sí creo que hay que tener una diferencia con las leyes y con las reglas y un control del intérprete. Pero pensar que esto es puro subjetivismo, pues en medida en que las sentencias estén bien argumentadas, pues es imposible. Ahora volveré sobre esto. Una pieza de apoyo, con esto acabaré. En 2024, la edición italiana, que está traducida ya, hay una edición del año pasado, que no sé si está traducida, con un prólogo, un prefacio de él, que le llama Pezza de apoyo. Vuelve sobre los temas, quizás no con tanta claridad. Insiste en que lo que hizo no es una doctrina, una ideología jurídica. No dice el derecho constitucional tiene que ser así, dice es así. Y creo que acierta, no veo otra manera para cualquiera que conozca el mundo de los derechos fundamentales. Y lo hace con realismo. Y la única defensa es mejorar la interpretación constitucional. Dice también que las constituciones son presuntuosas, y los principios son presuntuosos, porque pretenden condicionar el futuro como si se pudiera, ¿no? Pero a eso hace falta una cierta autoridad y una cierta potestad. Que la autoridad de quien pretende transformar la sociedad se acepte en los principios y la potestad para imponerlas. Dice también que los principios prolongan las constituciones, porque esa idea de las constituciones de constituir la prolongan los principios. Muy evidente, por ejemplo, en construir una sociedad avanzada o el Estado social y democrático de derecho. Pero lo más importante, vuelve a la diferencia entre reglas y principios y dice que es de estructura normativa. Claro que las reglas son más detalladas y los principios más abiertos, más dúctiles, pero es la estructura. Los principios no tienen hechos, no tienen sanciones, no tienen mandatos. Es que escribir por principios es algo muy distinto a escribir por reglas. Lo hemos discutido con la inteligencia artificial y el reglamento de la inteligencia artificial que me producía picores. Yo pensaba, ¿pero quién ha escrito esto? Entonces, que lo siga. Hasta que alguien me explicó que es un reglamento probablemente escrito para los ingenieros, para que lo lean literalmente los ingenieros y apliquen eso. Pero ¿se puede regular la inteligencia artificial por reglas tan de detalle? De manera que la estructura normativa y también la forma de argumentación. Y vuelve a tener una frase genial sobre la que he profundizado. La fuga argumentativa. Zagrebelsky es un buen músico, toca bien el piano. Bueno, recordaré lo que es una fuga. Una fuga, Bach, por ejemplo, la sonata en re menor, una pieza central que se va repitiendo muchas veces por todos los sujetos y lo hacen no exactamente igual y todos hablan y vuelven a la fuga, como en el jazz, ¿no? Cada una fuga argumentativa en cámara de deliberación, en una sala. Hay una deliberación, hay unos argumentos sobre el tema, uno que se contraponen a otro, se van matizando, los prejuicios llevan a una forma de argumentar deliberativa, a lo que él llama una fuga. Por último, y ahora se acabo, la supuesta certeza de las reglas. Él reconoce que le han censurado que los principios son elásticos, dúctiles, ponen en riesgo la seguridad jurídica, las reglas no, y entonces dedica 20 páginas
a citar un montón de sentencias de la Corte Constitucional italiana, que él conoce bien porque fue presidente, no sé si fue presidente o magistrado, creo que fue presidente, en el que se ve la inseguridad jurídica. Las reglas siempre son precisas, he anotado aquí. ¿Ustedes explican en clase que la diferencia entre ley ordinaria y ley orgánica y ley compleja es precisa? El contenido eventual de la ley de presupuestos es preciso. Lo básico es preciso en las leyes del Estado. Los conflictos de competencia son precisos. Cuidado, cuidado, porque las reglas tienen un grado de imprecisión total. Me recordaba el debate sobre que los derechos sociales tienen costes y los derechos civiles y políticos no. Mentira. Nada cuesta preservar más que el derecho de propiedad, el coste de los derechos. De manera que es otra aportación que hace aquí, que las reglas son más ciertas, pero también pueden tener indeterminación. En suma, y a cabo, el Estado constitucional tiene una doble alma, legislativa y jurisdiccional. Las normas constitucionales tienen una tendencia a usar principios. No es que no haya reglas, con frecuencia están las dos cosas, pero parece que la naturaleza es más propia de los principios, mientras las leyes, pues lo es de las reglas. Me he ido un poco en el tiempo, pero... No había tiempo, sí que no te sirve nada. Muchas gracias, Javier. Bien, pues damos comienzo, entonces abrimos el debate. Yo tengo muchas reflexiones, pero, y como suele ocurrir, aparentemente no estamos de acuerdo cuando realmente estamos de acuerdo y son más de matiz. Pero prefiero que sea el público el que intervenga. Explícanos la concordancia práctica. Sí, por favor, si las intervenciones del público, por supuesto, las intervenciones del público se extienden al quienes estáis asistiendo online. Si no escucharan la pregunta, por favor, avísenos para que busquemos alguna alternativa de comunicación. Aquí ya tenemos, gracias a la maravillosa eficiencia del secretario del Instituto de Derecho Parlamentario, Roberto González Fernández, sin el cual nada funcionaría en este instituto. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la ponencia a Javier, porque realmente pues a mí me ha parecido una visión amplia y a la vez profunda de la evolución del derecho constitucional, no solo de los principios, sino de otras muchas cosas, pues desde luego en el último siglo por lo menos, ¿no? Bueno, yo, como me han citado en 2 ocasiones, bueno, que diga algo de la concordancia práctica, pues voy a hacer caso y voy a decir algo de la concordancia práctica en relación con lo que es su intervención. Y me parece que el principio de concordancia práctica, tal como se utiliza en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, está bastante en concordancia, permítaseme la reiteración, en concordancia o en sintonía, si lo prefieren, con la visión que tiene, por lo menos el profesor García Roca, de lo que deben ser los principios. ¿Por qué digo esto? Porque el principio de concordancia práctica parte de un presupuesto que es una visión sistemática de la Constitución. Ese es el presupuesto del que parte. El segundo presupuesto, el primero sería ese, el segundo es que la interpretación de los conflictos que supone la aplicación de la Constitución siempre se hacen en un contexto, en lo que los alemanes llaman Vorverständnis, es decir, precomprensión de la realidad. Vorverständnis, ¿no? Bueno, Gadamer primero, luego fue Esser, Vorverständnis und Methodenwahl der Rechtsfindung, ¿no? O sea, la elección del método y la precomprensión en la creación del derecho. O sea, es decir, pensar que se puede aplicar un principio al margen del contexto es absolutamente imposible, vamos, o sea. Esto es lo que se llama conexión de sentido. Efectivamente, ¿no? O sea, no, visión sistemática, interpretación de acuerdo con
no solo con el contexto, sino con una precomprensión del contexto. Por eso, los alemanes, cuando hablan de la concordancia práctica, dicen este principio que yo creo que Javier también lo ha citado, ¿no? In claris non fit interpretatio. Dicen, no, eso no es verdad. Porque ya el que digas eso, in claris, es una precomprensión, porque tú lo ves claro, pero eso ya es una interpretación, ¿no? Bueno, eso sería, digo, por conectar lo que es la concordancia práctica en Alemania con tu intervención, que a mí la verdad me ha gustado mucho, ¿no? Luego, esto que dices de meter en la realidad en el derecho, bueno, es que el derecho, si se sale de la realidad, a mi parecer ya no es derecho, ¿no? Ya sería otra cosa, ¿no? Pues sería literatura, filosofía, o sea, ciencia muy interesante, pero otra cosa, ¿no? Y por último, yo solamente diría lo siguiente, ¿no? Que no sé, que seguro que lo has dicho o lo has pensado, ¿no? Pero en la concordancia práctica, los alemanes insisten mucho, bueno, voy a citar al padre de la concordancia práctica, porque tú decías, bueno, hay que decir que el padre de los derechos subjetivos fue Jelinek, que el padre, pues el padre de la concordancia práctica es Baumling. Hesse es el gran divulgador de la concordancia práctica, ¿eh? Pero el padre fue Baumling. Y una cuestión importante en este asunto de la concordancia práctica es que no se reduce a la interpretación de los derechos fundamentales, sino que se extiende a la interpretación de toda la Constitución. Si se limitara a la interpretación de los derechos fundamentales, estaríamos yendo en contra de lo que es su presupuesto, y su presupuesto es la visión sistemática de la Constitución. Los derechos fundamentales no son una cosa y el resto de la Constitución otra, sino que la Constitución es un todo, lo que los alemanes llaman die Verfassung als Ganze, como una totalidad, ¿no? Entonces, por eso, pues la concordancia práctica no se aplica solo a los derechos fundamentales, sino a toda la Constitución. Y bueno, no sé, o sea, yo en favor de Konrad Hesse debo decir además que cuando fue magistrado del tribunal, bueno, su libro de Derecho Constitucional es un clásico y para saber de concordancia práctica yo creo que lo mejor, en breve, ¿no? Pues habría que leer su manual, ¿no? Pero tuvo el señorío de cuando fue magistrado del Tribunal Constitucional cuando era ponente, resolver casos sobre la base de la teoría de la concordancia práctica sin citarse a sí mismo, ¿no? Cosa que digo, bueno, pues no sé, que me parece, bueno, un señor, ¿no? No sé qué más lo que pueda interesar a alguno de los presentes o a alguno de los que están online sobre concordancia práctica, pues si lo sé con mucho gusto lo diré, pero yo creo que en conexión con la intervención de Javier, con esto es suficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Bueno, eso ocurre porque el Tribunal Constitucional alemán cita, no como otros, que solo copia y pega. Como ladroncitos, ladronzuelos, cogen a los profesores, nos copian y luego nos lo citan. Yo lo he hecho alguna vez cuando era letrado. Esa es la práctica. Yo, como no he estado nunca, no lo he hecho nunca. Sí, por ejemplo, la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la calificación de los actos parlamentarios por la mesa, eso es Alberto García. Copiamos y ¿queréis que lo citemos? No. Entonces tenemos la sensación de que se cita y se copia, ¿no? Y está mal. Bueno, ¿quieres hacer un comentario, María, o hacemos varias intervenciones y luego haces comentarios? Muchas gracias, María. Yo sí diría, por añadir, sobre todo para los que no hablamos alemán, ¿no? Yo concordancia práctica, la primera vez que lo leí después de Hesse fue en un libro del Centro de Estudios que yo creo que era de Stern, el derecho público de la República Federal, que era donde se abordaba con más detenimiento que en la traducción que se había hecho de Hesse. Eso está traducido y lo he leído, se puede leer. Y respecto al comentario de la realidad, no olvidemos que en este país existe una magnífica revista de Derecho Constitucional que se llama Teoría y Realidad Constitucional, que procede precisamente del trabajo de Hesse y de la adaptación de la teoría de la interpretación de Miller que hace Hesse en sus
Miller también creo que está traducido. Entonces, para más intervenciones también desde casa. Si no, hablo yo y eso es mucho peor. Bueno, pues yo criticar a Zagrebelsky, decir que he dejado algo. Yo digamos que, como conozco a Javier, yo sí diría una cosa, no malinterpretéis las palabras de Javier cuando es crítico, con doctrinas y autores. Siempre me hace mucha gracia que Javier cita, y lo digo como broma, pero también como deferencia, ¿no? Lo sumamente crítico que es con la doctrina anglosajona, que es de ignorante para arriba, es una crítica suave y delicada. Exagerado. Pero jamás deja de citar a Dicey y sobre todo cita muchísimo a Sunstein. Sunstein a mí de los actuales me parece Entonces, mejor. Algo tendrán, algo tendrán. La teoría, por ejemplo, de Nugget, ¿no? Como se dice el empujoncito. La teoría del empujoncito. El libro es el Constitutional Act sobre la interpretación de Sunstein y sobre libertad de expresión. Pero lo exagero para criticar. Porque lo que me molesta mucho es que en Estados Unidos la Corte Suprema no cita el derecho internacional ni el derecho comparado, son paretos. No existe. El libro de Bingham, que se ha hecho la Biblia en el Estado de Derecho en Europa, pues cita la Commonwealth, pero no tiene ni idea. Espera, déjame poner un ejemplo y ya me callo. Leo un tío que se cree que se ha inventado el Mediterráneo y habla de constitutional reform, quasi constitutional reform. No ha leído las mutaciones constitucionales de Jelinek ni las mutaciones constitucionales de Sudolin. Y hace 2 años se cree que él inventa las mutaciones constitucionales. No, es que, vamos a ver, es que nosotros no somos así en España cuando estudias un tema, si sabes que hay algo en francés, en italiano, en inglés, pues intentas leerlo o buscas, si no sabes, que te lo traduzcan. O sea, eso me parece un error metodológico grave. Y luego, segundo punto, que lo he visto mucho con Michel Rosenfeld, que tú conoces, y con Ginsburg. No tienen preocupación metodológica, cogen una sentencia del Tribunal Supremo y la comentan como si fuera un debate parlamentario. O sea, ¿habéis visto una construcción metodológica lo exagero, ¿no? Para que lo veáis, pero creo que es un problema, ¿no? Y nos inunda, eso nos inunda. Sí, pero, por ejemplo, es algo que a mí me ha gustado mucho de tu intervención. María es mucho más deferente que yo. Cuando has empezado a intervenir dije, como menos mal que ha intervenido María antes, me ha gustado muchísimo la intervención, la he disfrutado mucho, me ha parecido excelente. Pero, por ejemplo, que comparto contigo la idea del derecho como experiencia, ¿no? Y ahí Oliver Wendell Holmes y The Path of the Law es un referente. Sí, eso es una idea de cosa. Exactamente. Y creo que es muy... Que podría interesar. Igual que... Si no digo que no leamos a los estadounidenses, digo que los estadounidenses no los leen a nadie. Y los ingleses tampoco. No, solo se leen a sí mismos. No te lean a ti y a mí. Es que no han leído ni Orlando, ni Romano, ni Naval, ni nada. Y lo desprecian. Eso se califica por sí mismo. Y luego, no conocen el derecho. Y luego dos comentarios ya más concretos. Y que en el fondo también tiene que ver con doctrina anglosajona. El primero es, para mí es la crítica más importante a Zagrebelsky, que es el sobredimensionamiento de la jurisprudencia en la fijación de los contenidos concretos constitucionales de aplicación al caso con respecto al legislador. Porque eso nos plantea un problema de legitimidad de fondo. Y claro, ¿qué nos ocurre? Que seguimos pensando en el legislador en los términos de ley general abstracta de aplicación igual del 19, cuando realmente, como tú bien has dicho, el legislador actual es un problema de un voto. Nada de deliberación pública, de acuerdo, de consenso, no es verdad. Es un voto. Por cierto, los tribunales constitucionales también. Pero bueno, y sin embargo, aunque no sea esa ley, que no hemos redefinido y actualizado la nueva realidad constitucional, el legislador ocupa una posición dentro del equilibrio de poderes extremadamente central. Entonces, a mí, y esa es la mayor crítica que hago
al Tribunal Constitucional, algún día la escribiré o no, es la ausencia absoluta de deferencia hacia el legislador por parte de los operadores judiciales, sean jueces o tribunales constitucionales. Mire, el legislador no es el que aprueba un reglamento. No, el legislador es por un voto, por los motivos que sean, cuál sea la ocasión, este argumento lo has utilizado tú, cuál sea la ocasión es irrelevante. Es el legislador elegido por los ciudadanos. Y usted no puede tratarle como si se tratase del reglamento de Montes. Y sin embargo, el planteamiento de Zagrebelsky conduce a eso. Entonces, yo diría, la idea que ha desarrollado, y es americana, muy bien Víctor Ferreres, de la presunción de legitimidad constitucional de la actuación del legislador, esta no aparece en Zagrebelsky. O no recuerdo yo que aparezca en Zagrebelsky. Sí, esta que escribe, ¿cómo ha explicado este catalán que estuvo en Víctor Ferreres. Ferreres. Y esto creo que es importante. Mire usted, el legislador, lo decía, creo recordar, Gese también, en un precioso artículo en la Revista Española de Derecho Constitucional, traducido, obviamente. Pues yo alemán hablo el justo para no perderme en un aeropuerto. El legislador es el intérprete primero y privilegiado. No es el Supremo, obviamente, porque está el Tribunal Constitucional, pero es el primero y privilegiado. Y esta idea debe servir de contrapeso, creo, a los excesos de la aplicación jurisdiccional de un derecho constitucional por principios. Pero antes de que pase a este tema, estoy de acuerdo. Es decir, que claro, yo no sé si eso es lo que dice Zagrebelsky, porque habría que leer toda su obra. En otros trabajos, en Principie Voti, el Judice Artificiale del Diritto, a mí me parece y nos parece a todos que hay que tener una diferencia con el legislador. Pero cuando llega un caso en España no se cumple. Por ejemplo, cuando surgió la alarma y surgió la amnistía, yo que no escribo nunca en prensa, porque el constitucionalismo digital y el constitucionalista periodista me producen picores. El constitucionalista de hemeroteca, lo llamaba. De hemeroteca, el que está todos los días opinando. Un constitucionalista opina cuando estudia. Yo, alguno que ha opinado de la amnistía le dice, ¿usted ha leído el Tratado de la Clemencia de Séneca? No. ¿Y de qué opina? De Séneca, y cuando llegue aquí, dentro de un año, me dice, eso es un experto. Bueno, cuando la alarma lo dije, y lo dije con la amnistía. Si hay una entre las interpretaciones posibles del legislador que cabe en la Constitución, hay que optar por eso. Por eso estaba totalmente en contra de la primera sentencia del Tribunal Constitucional sobre la alarma, que fue un disparate. Luego la abrogaron. Pero como criterio general, deferencia con el legislador. El legislador es la democracia representativa. Hay que hacer amnistía o no. Yo que sé, democracia representativa. Lo que yo piense no tiene ningún valor. El legislador por un voto. No hay otra manera una democracia representativa. Y el intérprete tiene que limitarse. La interpretación es constructiva, pero tiene que haber el libro de ¿cómo se llama? Ferreres, sobre la presunción de constitucionalidad de la ley, una diferencia en todos los niveles. En eso lo veo claro. Para limitar la juristocracia, que lo admite, la acepta esta crítica, ¿no? Mejorar los criterios de interpretación constitucional. No sabemos nada. Alguien debería hablar, no sabemos nada. Ir al primero de derecho a explicar qué es la interpretación constitucional. A ver qué contáis. No sabemos nada. Eso quiere hacer el libro por estándares. Luego, deferencia con el legislador. Que ir por ahí, porque no hay otra salida. No creo que vaya a desaparecer el mundo de los principios, sobre todo de los derechos. No debe. Esto es lo que hay, es una etiología, esto es lo que hay. Vamos a ver cómo se impiden los excesos. Pero no creo que Zagrebelsky esté en contra de... Bueno, habría que leer esto y principios y votos y otras cosas. Aquí no trata esto en este libro, pero lo trata en otras cosas. Bien, como ven, estamos de acuerdo, son reflexiones. Estamos de acuerdo. La segunda reflexión tiene que ver con el concepto formal y material de Estado de Derecho. En la Comisión de Venecia estamos actualizando la odiada por Javier checklist de Estado de Derecho. Lo exagero. Ya lo sé. Pero está siendo es un proceso extremadamente interesante porque es un proceso permanente de discusión entre personas de distintas tradiciones jurídicas y de distintas culturas jurídicas. Y eso es muy enriquecedor.
En nuestro caso, el planteamiento es la aproximación a la noción de Estado de Derecho no puede ser solo formal, tiene que ser material. De lo que se distingue, lo que se discute es si debe ser thin o thick, delgada o fuerte, delgada o gruesa. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que me pasa en general con los principios, ¿no? El Estado de Derecho como principio basilar. Lo primero es una frase de García Pelayo en el Derecho Constitucional Comparado que siempre me ha parecido brillante, y es: cuanto más básico es un concepto, más difícil es de definirlo. Es una frase, creo, perfecta. Y claro, cuando lo aplicamos a los principios jurídicos, en el momento en que abandonamos la aproximación formal y pasamos a una aproximación material, cuanto más the thicker we're going to make it, o sea, cuanto más fuerte la queramos hacer, más difícil es encontrar el consenso. Más difícil es llegar al acuerdo. Yo creo que eso se Entonces, resuelve... déjame acabar. Ya. Entonces, al final uno tiene la impresión, después de esas discusiones, que es que el concepto material de Estado de Derecho que yo estoy manejando en mi mundo, España, cultural, jurídicamente cultural, es distinto. Claro. Y mucho más distinto de lo que parece, de lo que está manejando el escandinavo, no digamos el americano, el inglés. Ahora os contaré una anécdota, si me deja Javier, del debate con los ingleses, que no digamos pues la representante marroquí. Entonces, no hay a veces no tenemos ese consenso de base en los principios respecto a su contenido como para poder evitar el decisionismo a través de la interpretación, ¿no? Este es el problema que yo veo. Y ya acabo con la anécdota. A raíz de este proceso de actualización tuvimos un seminario organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores británico en Whitehall. Fue maravilloso, porque ir a Whitehall al Ministerio de Exteriores británico fue maravilloso. Y estábamos con 50, 60 británicos. Efectivamente, no se creen un concepto material de Estado de Derecho. Para nada. Es un concepto formal. El tema de justicia constitucional, intocable. Pero checks and balances, intocable. Free civic space, intocable. Claro, uno va diciendo, ¿qué dejáis? Es puramente formal. Estamos de acuerdo también. Es decir, vamos a ver, yo critico, lo que me preocupa, se lo dije a Samuel, es erigir lo que dice la Comisión de Venecia y la Unión Europea con una checklist, un concepto de Estado de Derecho en 5 legal 74, 5 apartados, pensado para decir que los polacos y los húngaros violan la independencia judicial, no son Estados. O sea, para una aplicación de mínimo denominador común en toda Europa. Entiendo que posiblemente tienes que hacer un concepto formal y de mínimos. Lo que intento poner de manifiesto es que la cultura del constitucionalismo europeo, que arranca de von Moll en Alemania y todo esto que explica este hombre, Estado de Derecho es un proceso evolutivo desde el siglo XIX con una riqueza cultural como la interdicción de la arbitrariedad tremendo. Es mucho más que esa lista. En el mundo anglosajón está en lo que hizo a finales del XIX von Dicey, no he tenido tiempo de explicarlo, por eso sí lo he leído, sí. Y Dicey dice lo mismo que va a decir luego Sunstein en Estados Unidos y Tom Bingham, que me has explicado y lo cita la Comisión de Venecia. Pero eso no es la idea de Estado de Derecho del constitucionalismo europeo, que es mucho más rica, es una caja de herramientas de la que un juez puede sacar muchos criterios interpretativos, como este de la interdicción de la arbitrariedad. Entonces, lo que quiero decir, estamos de acuerdo, entiendo porque claro, si tienes que poner un Estado de Derecho que valga en Marruecos y que valga, vale, haces un mínimo, pero la idea del constitucionalismo europeo de Estado de Derechos es mucho más rica y es lo que he intentado, lo que explica él, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí, en defensa de la checklist y de la Comisión de Venecia y por alusiones. Vamos a ver, yo diría que una cosa es el uso que de la checklist hacen los académicos y las instancias políticas de la Unión, y otra es el sentido de la checklist para una comisión del Estado de Derecho, de la democracia a través del derecho. La checklist no es una laundry list, no es una lista de la compra.
La checklist es el conjunto de preguntas que uno tiene que hacerse a la hora de evaluar si mi Estado se sitúa en la línea de los estándares de Estado de Derecho. No es que haya que responder, es una valoración de conjunto. No es ir marcando cada preguntita sí, no, es una valoración de conjunto que hay que adaptar, tailor-made, a la evaluación del Estado concreto. Claro, pero O sea, volvemos a lo de antes. Tú estás diciendo una evaluación de un Estado. Yo lo que estoy diciendo es una comprensión del concepto de cara a interpretar. Pero a lo que te voy es a que en este documento no es para definir el Estado de Derecho. Está claro. Es para que cuando nos planteamos, hay un apartado entero sobre justicia constitucional concentrada. ¿Eso significa que los estados que no tienen justicia constitucional concentrada no son estados de derecho? Desde luego que no. Y respecto a arbitrariedad, hay todo un apartado que no se llama arbitrariedad, pero sí se llama misuse and abuse of power, que es la misma idea. Otra cosa que Javier y yo podemos estar horas hablando. Así que no me resisto a criticar de la Comisión de Venecia. Ya está. Le preguntan al gobierno y en la ley orgánica de reforma, dígame usted los mejores estándares europeos sobre el Consejo de Europa. ¿Pero cómo se puede preguntar eso? Pero hay estándares sobre instituciones, hay estándares sobre derechos fundamentales. ¿Hay un estándar europeo sobre el Consejo de Europa? No. ¿Estás hablando del Consejo General del Poder Judicial? Sí. Vale. ¿Se entiende lo que he dicho? ¿Cuáles son los mejores estándares europeos sobre el Consejo General del Poder Judicial? Ninguno. Porque no hay estándares sobre instituciones. Hay estándares sobre derechos, porque los derechos son los mismos. Pero el Consejo General no existe en Inglaterra, que tienen selecting committees. No existe en Alemania. No existe en los países del este, donde él y yo hemos leído un trabajo que demuestra que la elección de los jueces en los antiguos países comunistas ha sido un disparate. El modelo italiano, el modelo mediterráneo, el modelo sureño de elección de jueces por jueces no es un modelo universal. Yo estuve en la India hablando de independencia judicial con un montón de gente y nadie le importa cómo se elige el Consejo, ni en la India, ni en la mayoría de los países africanos y asiáticos. ¿Mejores estándares? No hay. No hay. Entonces no le preguntemos cosas a la Comisión de Venecia, a ver qué dice ahora. A ver qué dice ahora, pero mi cuestión es metodológica. ¿Se pueden hacer estándares sobre instituciones? Pues hay un estándar en la justicia constitucional, pero si hay un montón de modelos. Hay un modelo europeo, quizás, muy diferente. Y en América Latina hay un estándar, hay un único modelo de justicia constitucional. No. O sea, cuidado con hacer estándares con instituciones. Esto lo acabo de escribir en el libro que ha salido del Consejo General. Y ahí sí que soy muy crítico contigo. ¿Estás de acuerdo o no? No, en absoluto. Vamos a discutir. Vamos a discutirlo. Vamos a ver, es que hay que distinguir claramente lo que son los reglas o principios vinculantes de lo que son buenas prácticas. Las reglas y principios vinculantes, es a lo que tú llamas estándares, se establecen bien en tratados internacionales suscritos, bien por jurisdicciones, por tribunales cuya jurisdicción se acepta. Y ahí están esos estándares que son obligatorios y que a día de hoy existen exclusivamente en el ámbito de los derechos, estoy de acuerdo contigo, y poco a poco se está abriendo paso en el ámbito institucional en los Estados miembros de la Unión Europea a través de la jurisdicción del Tribunal de Justicia. Y estos son estándares, son obligatorios, mayoritariamente de derechos, solo muy rara vez y con carácter limitativo en la Unión Europea en virtud del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Esto es una cosa. Pero eso no lo llamamos estándares cuando discutimos en el ámbito internacional, eso lo llamamos normas. Son principios jurídicos aplicables, no estándares. Académicamente, en España sí usamos la palabra estándar. Luego están los estándares que son buenas prácticas. Y estos son recomendaciones, en ningún caso vinculantes. Y aquí, institucionales, hay cientos. Están todas las recomendaciones del Consejo de Europa, desde independencia judicial, Consejo Judicial, hay cientos de textos que son institucionales. Déjame acabar. No. Lo que no son es vinculantes, son solo.
Entonces, cuando la Comisión de Venecia habla de estándares institucionales, lo que está hablando es de cuáles son las buenas prácticas comúnmente admitidas, nada más. Y esas prácticas comúnmente admitidas, si vas a los documentos, admiten cientos de excepciones. Claro, claro. Y cuando no admiten cientos de excepciones, como es el estándar, la elección de los miembros togados de los consejos judiciales debe incluir a la mayoría o al menos la mitad por elección de sus pares, cuando son reglas concretas se generan muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque son recomendaciones y eso parece una obligación. No sé si me he explicado. No estamos en... Rafa, no se escucha. Se ha dejado de escuchar. Ayer Javier y yo estuvimos discutiendo por WhatsApp sobre Jelinek, o sea que Javier y yo podemos pasarnos horas hablando y discutiendo. ¿Puedo pedir la palabra? ¿Alguna pregunta desde casa? ¿Puedo pedir la palabra? A ver que te vea. Soy Germán. Sí, adelante, Germán. Hola, muy buenas. Por cierto, lidiando en la última discusión que acabáis de tener, diría que sobre los estándares, incluso cada vez más con valor normativo, que estamos viendo en el ámbito institucional, por lo que decía Rafa, lo estamos observando en un punto ya no solo en relación con la ordenación judicial, sino, por ejemplo, con todas esas autoridades independientes que Europa nos está diciendo que tenemos que tener, ya el Tribunal de Justicia está emanando una serie de estándares para decirnos pues cómo tiene que ser esa independencia material, en su organización, etcétera, etcétera. Y yo creo que es un camino que vamos hablando. En cualquier caso, yendo a lo que quería o la reflexión que quería lanzar. En primer lugar, quiero agradeceros a ver esta iniciativa que me parece muy necesaria y además en este caso la he disfrutado muchísimo y me ha ayudado a reconciliarme con un autor con el que a lo largo de mi vida como constitucionalista he tenido una relación compleja. Y cuento esta anécdota biográfica porque creo que puede ser esclarecedora. Yo cuando lo leí haciendo mi doctorado en Bolonia y tuve la ocasión de discutir, de asistir a un seminario con él, donde presentó sus ideas de la jurisciencia y la jurisdictio, la verdad que le cogí una cierta tirria originalmente. Cuando volví a España lo discutí con Garrorena y me decía que él leía a Zagrebelsky como quien juega a la pelota vasca, ¿no? Que tiene una pared de frontón y se confronta con ella. Sin embargo, más recientemente lo había releído y me he ido reconciliando con su diagnóstico y con su visión y hoy lo he culminado con este seminario, que me ha planteado la siguiente cuestión que quería trasladaros, precisamente por algo que ha señalado también Rafa en una de las primeras de sus intervenciones. Yo creo que uno de los problemas en el constitucionalismo que estamos viviendo es precisamente ser capaces de equilibrar la relación legislador-tribunales constitucionales. Es decir, es un tema que ha estado siempre encima de la mesa, digamos, en nuestro constitucionalismo más reciente, y uno lee a Rubio y uno lee, digamos, a nuestros maestros que construyeron esa idea de constitución normativa en el periodo después de la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que es una preocupación que ha estado presente, pero que se está haciendo cada vez más militante, ¿no? o más evidente. Y ahí creo precisamente el acierto de algo que ha señalado Javier, y es que la respuesta a ese equilibrio tiene que venir por vía de una adecuada comprensión de la interpretación constitucional. Y ahí creo que tenemos que distinguir lo que es la interpretación política que hace
a determinados actores y singularmente el legislador a la hora, por un lado, de aprobar leyes o yendo más allá de desarrollar la Constitución, de lo que es la interpretación judicial que singularmente le corresponde al Tribunal Constitucional. Y aquí creo que tenemos mucho que avanzar y creo que no tenemos una adecuada doctrina sobre la interpretación de la Constitución y la posición singular que le corresponde a cada órgano. Y aquí lanzo una pregunta a quienes habéis leído más y conocéis más a la obra de Zagrebelsky, que yo siempre he tenido, ya digo, un poco en cuestión desde que lo leí y lo escuché en el momento de doctorado, que era esa discusión entre jurisciencia y jurisprudencia, ¿no? Él apelaba a que el futuro estaba en una cierta jurisprudencia, en esa ponderación de principios frente a lo que era la jurisprudencia. Yo eso lo puedo comprender, como ha señalado Javier, contextualizado en un discurso frente a lo que era el positivismo original. Sin embargo, creo que tiene unas ramificaciones que son muy peligrosas. Y ahí la crítica de Rubio. Y yo creo que no podemos afirmar esa idea de una jurisprudencia que apele o que nos pueda abocar a una justicia del Cádiz. Y creo en ese sentido que la teoría de la interpretación que vayamos desarrollando tiene que tratar de acercarse a ofrecer unos cánones, unos criterios, unos estándares que den la mayor certeza y limiten también la posición de los tribunales constitucionales. Por eso me ha gustado especialmente la línea de estudio que ha avanzado Javier, ¿no? De ver cómo se trabaja a través de estándares en el reconocimiento de los derechos. Y yo singularmente, ya cuando empecé mi tesis sobre la libertad de expresión, me di cuenta que era la única manera de operar para no caer en una jurisprudencia contradictoria de la resolución de casos concretos. Hay que buscar unos estándares abstractos de la lectura, de acuerdo que busque la concordancia, como se ha dicho, de los distintos valores, bienes y derechos en conflicto, pero hay que sacar unos estándares abstractos que luego positivice el legislador o que está llamado a positivizar el legislador cuando regula, por ejemplo, las restricciones y los límites a los derechos y que sirven de guía al aplicador del derecho. Muchísimas gracias. No sé, quizás sobre la IREF está el espléndido libro de Nicolás Aldea, que además ha seguido trabajando porque hay una red de autoridades financieras independientes que se reúnen en inglés y esto no lo podíamos imaginar, se ha convertido en un instrumento que se utiliza desde la Unión para revisar los presupuestos, cuando se hacen los presupuestos de manera contraria a las recomendaciones de la IREF. Esto está creciendo. Yo no digo que no haya un derecho comparado y por ahí se vaya creando un derecho europeo. Digo que cuidado con poner, depende de lo que llamemos estándares, lo ha explicado Rafa, pero los estándares en instituciones son difíciles porque cada país tiene una configuración distinta. Bueno, el problema entre legislador, con el que hay que mantener la deferencia, y Tribunal Constitucional, que debe autocontenerse, es la interpretación evolutiva. Y ya lo discutimos aquí cuando vino Fernando Rey, mi amigo Fernando Rey, que quería cargarse la interpretación evolutiva, porque no le había gustado la motivación de la sentencia de la eutanasia ni la del aborto por plazos. A mí tampoco. Digo que no me guste el fallo ni me guste la ley, pero la motivación no es buena. El problema es, ¿se puede impedir la interpretación evolutiva como está haciendo la Corte Suprema de Estados Unidos? En ningún caso, creo, porque los principios dependen del contexto, de la realidad social, son instituciones. La idea de matrimonio no es la misma que en Ulpiano, que no me citen a Ulpiano para hacer de Ulpiano un paradigma constitucional. Los derechos hay que interpretarlos evolutivamente. Entonces, claro, cuando lo hace el legislador, pues bien, pero cuando lo hace el Tribunal Constitucional e interpreta y construye una norma mediante una interpretación evolutiva, pues es complicado. Sobre todo si se salta la literalidad de la norma. Sobre esto nos habló Encarna Roca hace poco en la Asociación de Letras. Por ejemplo, cuando una sentencia es constructiva de más, yo qué sé, yo creo que una excelente sentencia, Pablo Pérez Trens, matrimonio homosexual, se encuentra con la literalidad de un precepto de la Constitución que dice el matrimonio entre hombre y mujer.
y ya ve que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión no. Y entonces pone una interpretación abrumadora para justificar que el matrimonio ya no tiene que ser entre hombre y mujer. Pero es que es eso lo que dice la Constitución. Bueno, de acuerdo. Se puede hacer esta otra interpretación, de acuerdo. Pero lo que intento explicar es más complicado, no puedo sintetizar. Pero lo que intento explicar es que ahí hay una mutación del texto de la Constitución, probablemente. Hay una mutación que choca con la literalidad. Y a mí la sentencia me parece correcta y está muy bien explicada. Pero alguien puede pensar que es constructiva. Carla Roca dijo que no. ¿Por qué? Porque hay una motivación suasoria, hay un esfuerzo argumental, hay esta fuga argumentativa como si fuera Charlie Parker o Bach. O sea, te convence. Claro, pero el problema está cuando hay una interpretación evolutiva que no si la interpretación evolutiva la hace el legislador, pues te la tienes que aceptar. Pero si la interpretación evolutiva lo hace el Tribunal Constitucional... Si puedo, si me dejas, Javier, claro, por insistir y por dialogar con Germán, has dicho algo que a mí me lo he apuntado directamente. Hay que distinguir entre la interpretación política y la interpretación jurídica. Y es que la interpretación de los principios es política siempre, porque depende de la precomprensión del mundo que tengamos. ¿Qué quiero decir? Y lo siguiente que voy a decir, Javier, luego me riñes si digo muchas tonterías. Y el papel del juez no es neutral políticamente. claro. No por la ideología concreta del juez, sino por el trabajo que hace. La interpretación del juez es intrínsecamente conservadora, porque mantiene el status quo jurídico preexistente a su decisión, porque cambiar ese status quo jurídico preexistente, una interpretación evolutiva, requiere unos esfuerzos argumentativos enormes y además se carece de la legitimidad democrática para hacerlo. Entonces, cuidado, no en términos partitocráticos, pero en términos ideológicos, la interpretación judicial es conservadora, de conservar el status quo. Y rompamos un poco esa, ¿cómo decirlo? Déjame acabar. Precomprensión negativa hacia la interpretación política de la Constitución que lleva a cabo una instancia legitimada democráticamente. No creo que tengamos que tener esa visión negativa, aunque no nos guste lo que esté haciendo el legislador concreto. ¿Pretendes que vuelva a repetir esto que lo he soltado de golpe? Que precomprensión... Exactamente. La interpretación de la Constitución que hace el legislador no puede recibir una precomprensión negativa, sino positiva, porque es el legislador democráticamente elegido el que está dando una determinada orientación al sistema político. La diferencia. Y esto está en Zagrebelsky, que distingue claramente entre el momento constituyente como un momento de general colaboración entre todas las fuerzas y el momento postconstituyente, que es un momento de competencia entre las fuerzas dentro de ese marco acordado. Pero cuidado. Yo, intentando ser realista, que he hecho que la gran aportación, una de las grandes, es el realismo, por eso critico otras escuelas españolas, una profesora joven que dijo: aquí hay un constitucionalismo feminista, un constitucionalismo preconstitucional y luego todos los demás. Y le dije: pero yo creo que tú no has leído nada, porque hay distintas formas de hacer derecho en España. Hay una forma formalista y hay otra forma realista. Desde que tenía 20 años he intentado ser realista, contraponiéndome a otros, Pablo Santolaya y Pablo Pérez Tremps. Bueno, ¿a dónde voy? Efectivamente, comprender tiene una politicidad, la conexión de sentido. Politicidad no en el sentido de partido, no, sino de, claro, que influye esa conexión de sentido y categorizar. Por eso es muy importante la motivación. A mí me gusta la sentencia de Pablo Pérez Tremps, claro, porque está argumentada. Hay una fuga argumentativa, no se va a nada. Es que eso es una sinfonía. Es que eso es una sinfonía, pero construye. Otras veces se construye y no es tan claro. Por ejemplo,
La opinión consultiva de la Corte Interamericana de la Emergencia Climática es una fuga argumentativa. Cuando leímos por vez primera la sentencia del tribunal, yo estoy de acuerdo con el fallo, pero cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dicen en Klimaseniorin, en las ancianas suizas, que hay el incumplimiento del protocolo de Kioto sobre la contaminación de CO2 pone en peligro la vida y la salud de las señoras suizas, y que el incumplimiento del derecho internacional, de los derecho internacional, redunda por carambola en una interpretación de derechos fundamentales. Yo la primera vez que lo leí dije, joder. Que se graba. ¿Entienden lo que me preocupa? No hay un salto ahí en la argumentación. ¿Qué es correcto? Claro, que el contexto del cambio climático es esencial, y más en momentos en que otras personas están diciendo que el cambio climático es retórico y es real. Pero claro, ahí hay... El Tribunal Europeo cada vez más utiliza el derecho internacional de los derechos humanos y ahora directamente el derecho internacional. ¿Y tiene competencia sobre eso? No. Se la gana por carambolas con los derechos fundamentales. Yo no digo que no se puede hacer, pero eso hay que hacer un esfuerzo de argumentación que Klimaseniorin no hace. Como no lo hace la eutanasia, la sentencia de la eutanasia, aunque soy un firme defensor de la eutanasia. ¿Y si hacíamos eso, el matrimonio homosexual? ¿Eh? ¿Y si hacía el matrimonio? En cambio lo hace Pablo. Por eso Encarna Roca y yo coincidíamos en que la sentencia de Pablo Pérez, con el gran jurista que fue, es convincente. Satisface el que no hay una politicidad. Pero otras... Es que si tú vas a inventar la emergencia climática y el clima no está en el convenio europeo, y no es evidente que tengan competencias para revisar la aplicación del derecho internacional, pues tienes que hacer un esfuerzo. Pues supóngate un ministro al que le mandan esto y dice, oye, a mí que me cuentan si el Tribunal Europeo quién es para ver el cumplimiento del derecho internacional. Es que los jueces no hacen política y no hay una juristocracia si la argumentación es plenamente convincente. Como dice Zagrebelsky, cada interpretación es una investigación. Hay que estudiar y explicarlo. Y claro, no señalo a nadie, pero me van a entender. Si usted pone una sentencia para discutir la semana anterior y la vota la semana siguiente, no hay argumentación. Volver a Zagrebelsky, principi voti. En Cámara de Deliberación no se vota, se aplican principios. Si te dan el borrador de sentencia la semana antes, ¿qué principio vas a aplicar? Y si anunció el fallo antes de que esté redactada la sentencia, pues eso, a ver qué deliberación. No estoy hablando de nadie en concreto, Sí. eso lo has dicho tú. Eso lo he dicho yo. Pero vamos, más claro no lo puedo haber dicho. El mensaje es, pero... Ahora, ese es el tema, tiene que ser una argumentación, la fuga, me gusta esa idea, la fuga argumental. Que sea una sinfonía, sin disonancias. Si una interpretación conservadora no requiere ese esfuerzo argumentativo que requiere una interpretación. Si hay una interpretación evolutiva, si te vas a inventar que la emergencia climática la protege el convenio, pero claro, lo ha hecho el Tribunal Europeo, menos convincentemente la Corte Interamericana, y no he leído la del Tribunal Internacional de Justicia, pero lo han hecho las tres. Las tres. Bueno, más preguntas hoy, la gente de casa, que aquí nos ponemos a hablar y los ignoramos. Quiero destacar que hemos comenzado con 20 y tantos personas desde casa y siguen 20 y tantas personas desde casa, lo cual quiere decir que o han apagado el sonido o están muy interesados. Más cuestiones, más preguntas. No hay fútbol por la mañana, es una gran ventaja. Bueno, he de decir, en honor a la verdad, que la idea de que este seminario se celebre los viernes por la mañana es de Lucía. Sí, porque las buenas ideas siempre recuerdo perfectamente de dónde vienen. Sobre la base de que el destinatario de este tipo de seminarios serán jóvenes investigadores, que joven investigador en España significa de los 23 a los 45. O sea, tú y yo no somos jóvenes. No. Pues no estoy muy seguro. Que tienen grandes problemas de compatibilidad y de poder conciliar su vida familiar y la personal por las tardes. Entonces, se propuso, y la propuesta, aunque no se acuerde después de Lucía,
hacerlo los viernes por la mañana, que no suele haber clases en las facultades de Derecho y que permite a los jóvenes. Bueno, si no hay más preguntas, acabo con la cuña publicitaria. Os recuerdo que este seminario, como casi todos los seminarios que se celebran en el Instituto de Derecho Parlamentario, se cuelga en YouTube, se puede visualizar, solo tenéis que daros de alta en el canal de YouTube. También tengo otro anuncio, disculpadme si consigo que esto funcione. Recordaros que el Instituto sigue con sus actividades. El mes que viene tendremos un taller de inteligencia artificial, el seminario de profesores que dirige el profesor García Roca, que vendrá probablemente José Tudela a hablar de Estado de Derecho, creo. Haremos también la presentación de los resultados del proyecto de investigación artificial y del libro que hemos dirigido Javier y yo sobre fortalecimiento del Estado de Derecho e inteligencia artificial. Y por último, quiere venir y es difícil, imposible decirle que no. Germán Teruel, la Fundación Hay Derecho, está aquí Germán, ha hecho un informe estadístico sobre la democracia en España, no sé si solo estadístico o un comentario. ¿Quiere explicarlo? Pues le haces un hueco en octubre o en noviembre. Encontraremos un hueco. El instituto, luego me riñen porque soy hiperactivo, pero el instituto encontrará un hueco. Y habrá el taller de jóvenes investigadores y, por último, habrá un taller de investigación de inteligencia artificial que impartirá una profesora húngara. Estáis invitados y a todos muchas gracias por vuestra asistencia, pero sobre todo a Javier por su intervención y porque estoy seguro de que muchos de los asistentes se van a casa con más dudas, con más reflexiones de las que tenían. Y esa es la medición del éxito de un magnífico seminario. Gracias, Javier.